estamos aquí en la unidad histórica de la Policía Montada El Potao, justamente para poder conocer un servicio que tienen ellos en torno a la salud, que es la equinoterapia. Y es importantísimo saber la labor que hace la Policía Nacional del Perú y justamente en esta área de la Policía Montada para llevar salud y una terapia alternativa con estos hermosos animales que son los caballos, a lo que llamamos nosotros equinoterapia. Así que vamos a conversar con los especialistas, con los efectivos policiales para que nos den toda la información de este servicio que es totalmente gratuito para el público en general. Así que Fátima, aquí estoy, aquí empecé yo. Muy bien, Aura, estamos así empezando Cuerpo Médico y desde aquí un saludo muy especial a toda nuestra queridísima Policía Nacional del Perú por el gran trabajo que realizan, por todo el trabajo realizado durante la pandemia, y ahora vamos a conocer un pedacito de un servicio que ofrecen y como siempre Aura está lista para contarnos todos esos detalles. Empezamos este programa saludándolos a ustedes que se conectan en todo el país, en toda la costa, sierra y selva. Y el tema importante también que hoy estaremos hablando es sobre la hiperactividad en niños. ¿Qué significa? ¿Es un niño travieso? ¿Es un niño que no quiere hacer caso? ¿Es un niño que tiene mucha energía? ¿Qué estamos haciendo los padres con un niño hiperactivo? ¿Cuál es la responsabilidad en el aula? ¿Qué hacen los profesores? ¿Tienen las herramientas? Y lo más importante, ¿cuál es la visión médica? Hoy tendremos un importante especialista que nos estará contando sobre la hiperactividad y los teléfonos están abiertos para que ustedes se puedan comunicar con nosotros. 619-0774, 619-0776 y 619-0777. Sé que es difícil como madre a veces tener algún diagnóstico de nuestros hijos, pero hoy estamos aquí en confianza, estamos para ayudarlos y vamos a tratar este tema así, de tú a tú, con toda la tranquilidad. Pero también, como siempre, es súper importante el tema de la alimentación. Hay una alimentación que nos puede ayudar, pues como siempre, Youmi Paz nos cuenta todos esos detalles. Youmi, qué lindo verte nuevamente. Hola Fátima, así es, efectivamente. Hoy vamos a ver cuáles son los nutrientes claves que va a ayudar a mejorar el estado de estos niños hiperactivos. Y principalmente vamos a conocer en qué alimentos los vamos a encontrar. Siempre es importante recordar que una alimentación balanceada es muy importante para poder nutrir adecuadamente nuestro cerebro. Ahora, ¿qué más tenemos el día de hoy? Bueno, en realidad creo que es un tema totalmente complementario, definitivamente. Poder hablar de la hiperactividad, poder hablar de una terapia alternativa como lo es la equinoterapia y finalmente también hablar de cómo se incluye la nutrición. Yo creo que es parte de los pilares del Cuerpo Médico y es así como empezamos. Vamos a un corte y arrancamos con este programa. Vamos. Vamos. A trote, a trote, a trote.
en Cuerpo Médico y hoy hablando sobre hiperactividad en niños y quiero presentar a mi especialista. Él es Javier Flores, psicólogo clínico de la clínica especializada y médica de la Cayetano Heredia, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo está? Un placer tenerlo aquí. Muchas gracias, Fátima. Gracias por la invitación. Bueno, es un tema que como madre me conmueve porque muchas veces hay maltrato infantil porque no tenemos la sapiencia de que existe un diagnóstico de hiperactividad. ¿Cómo podríamos definirlo, por favor? Bueno, primero, como dices, hay que definirlo, el nombre en sí, ¿no? Es trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Ese es el nombre completo en realidad. Tiene que ver, para empezar, con un tema neurobiológico, que es está basado en ¿qué? En que los neurotransmisores del cerebro no se están comunicando como deben. Una deficiencia de dopamina y noradrenalina que puede ocasionar este tipo de dificultades en el niño. Ahora, hay que diferenciar qué es un niño inquieto y qué es un niño hiperactivo. Claro, porque solemos decir, no, es que este niño es muy hiperactivo, pero ser hiperactivo es un diagnóstico que lo da un psicólogo clínico. ¿Cuáles son esas características? ¿Se nace hiperactivo? ¿Se vuelve uno hiperactivo? ¿El déficit de atención es genético? ¿Cómo se da en nuestro caso? Correcto. Bueno, el origen hasta el momento no se ha determinado al 100%, pero hay un 80% de estudios que determinan que es genético y un 20% que tiene que ver con el tema contextual, social, etc. Estas características más comunes son la hiperactividad y el movimiento descontrolado, los impulsos. También se da mucho en que no se puede concentrar en una sola cosa, no puede estar entre 5 a 10 segundos quieto, se tiene que estar moviendo. Y si de alguna forma los presionan los padres para que se quede quieto o en el colegio, está sentado pero está retorciéndose, no puede, que mueve las piernas, mueve los brazos o da golpecitos con su puño, se da golpecitos acá. O sea, está demostrando que quiere moverse, pero está controlado en ese momento, pero no puede quedarse quieto. Claro, y justamente ahora con este regreso a las clases, durante la pandemia, muchos casos han salido a la luz y no tienen diagnóstico. Y yo escucho a muchos profesores que no saben qué hacer en el aula porque los niños están muy inquietos, no hacen caso, descontrolados. Y muchos de ellos posiblemente están con un diagnóstico de déficit de atención, doctor. Es muy probable. Los docentes, digamos, tienen el problema en sí ya en el aula, porque ellos tienen que dictar una clase y bueno, hay un niño que comienza a ser más movido y distrae a los demás. Entonces, eso obviamente les complica su función. Pero la primera señal debe ser identificada por los padres en la casa, por los cambios de conducta, porque el niño hiperactivo se comporta como en el colegio, se comporta en la casa y también se comporta en las relaciones familiares. O sea, siempre se comporta así. Si hay variedad de que en la casa se comporta muy bien, en el colegio no, entonces estamos hablando de otro tipo de problemas de conducta. Muy bien, vamos con una llamada. Ya tenemos a Ana desde San Martín de Porres. Aquí estamos para escucharla y Javier muy atento a su pregunta. Adelante, Ana. Doctor, muy buenas tardes. Disculpe, lo que pasa es que yo tengo una niña con síndrome de Down y es bien hiperactiva. Como estoy viendo el programa, no sé si será recomendable para ella lo que me están indicando del potao. La equinoterapia. Vamos a ver. Exactamente. ¿Qué nos dice aquí Anita, Javier? Díganos, es primero tener el diagnóstico y qué hacer frente a este caso. Bueno, en el caso específicamente de Ana que nos ha llamado, sí, la equinoterapia es una terapia alternativa, muy aparte de que pueda ser hiperactiva ella, pero la equinoterapia tiene un factor importante en niños con este tipo de dificultades. El trote del caballo, el contacto del caballo, el calor del caballo origina cierto relajamiento, cierta tranquilidad. Es más, el trote te mide un tiempo, ¿no? Es toc, 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 Claro. toc. Y el niño hiperactivo, por ejemplo, es muy acelerado y eso lo enseña a calmarse. O sea, va poco a poco, va calmándose y va al ritmo del caballo. Entonces, sí funciona, sí serviría en este caso. Muy bien, y justamente para ampliar ese tema nos vamos hasta el Potao con Aura para que nos cuente más sobre la equinoterapia. Aura.
Fátima, así como lo ha mencionado el especialista que te acompaña en el set, definitivamente la piel del caballo, la temperatura del caballo es bastante cálida y creo que genera mucha tranquilidad, mucho relajo. Ahora que estuve ahí en las alturas del caballo, pues sí, provoca mucho acariciarlo, es muy suave. Y creo que básicamente por eso, bueno, es una de las cosas de las cuales vamos a hablar. Estamos con el comandante de la Policía Nacional del Perú, Miguel Barriga, que es jefe de la Unidad Histórica del Potao. Comandante, primero muchas gracias por abrirnos las puertas, por recibirnos, pero creo que es importantísimo saber qué es el Potao precisamente, hace cuánto tiempo que funciona y cuál es la labor que tiene. Bueno, ante todo, gracias por estar acá en esta gran unidad. Continuando tu pregunta, nos encontramos en la Unidad Histórica de la Policía Montada, la cual, esta unidad forma parte de la División de Servicios Especiales de la Región Policial Lima. Ha sido fundada un 17 de marzo de 1930. Tiene por función el restablecimiento del orden público y la función de patrullaje a caballo por las diferentes zonas de Lima. Bien, ¿y qué trabajo realiza precisamente la Policía Montada? Usted hablaba del patrullaje precisamente, pero también lo hemos visto en algunas campañas, defendiendo un poco todo lo que es el orden civil. Claro, nosotros nos desempeñamos como parte de la División de Servicios Especiales en la mantención y restauración del orden público. Es por eso que nos ves en los mítines o marchas en los cuales hemos tenido unas grandes actuaciones y hemos podido proceder el principio de autoridad. Definitivamente es un papel fundamental para restablecer y mantener el orden, como usted lo ha mencionado. Y bueno, también cómo se entrenan precisamente los efectivos que se desempeñan en esta labor y qué trato reciben los caballos. Creo que muchas veces las personas se preocupan porque los caballos no sufran o no sean maltratados y definitivamente ustedes tienen un contacto especial con estos grandes animales. Efectivamente, tanto el personal policial como el caballo reciben una preparación especial. Muchas veces nos cuestionan porque hacemos uso de los caballos para la restablección del orden público. Pero estos caballos no los mandamos así sin una preparación, son preparados constantemente, como lo puede ver en estos momentos acá. Sí, por supuesto, ahí he visto también unas lápidas, hay héroes, caballitos, ¿no? Ahí está Lemar y también... Lemar y Lenca Star. Así es, ya ven, entonces yo creo que es un trabajo en conjunto. Así es. Muy bien, comandante, muchísimas gracias nuevamente por abrirnos las puertas. Este simplemente ha sido una antesala para poder conocer una labor que también se realiza acá, que es totalmente gratuito, que es la equinoterapia, que va de la mano un poco con el tema que estamos trabajando ahí en el set junto a ustedes, chicas. Pero no se vayan porque todavía falta un poquito más para desarrollar. Muchas gracias, Aure. Qué importante conocer ese servicio que nos ofrece la Policía Nacional del Perú aquí en el Potao y de verdad es una gran alternativa para muchos padres que están pasando esta situación de niños hiperactivos. Aquí estamos con nuestro especialista y continuamos con las llamadas que nos están realizando y vamos a recibir la siguiente. La tenemos lista, entonces vamos con nuestra siguiente comunicación. Ella es Cintia y nos está llamando desde Surquillo. Adelante, Cintia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Justo estaba escuchando al doctor que mencionó sobre los comportamientos distintos. Que mi niña, por ejemplo, en mi casa es bien inquieta y en el nido es muy tranquila. Incluso ella, la profesora me indica de que ella ve en mi hijita inseguridad, ¿no? Ella desde que nació mi bebé, porque ella va a cumplir 4 años en agosto y mi bebé tiene 1 añito. Entonces desde que nació él, su comportamiento ha cambiado. Incluso no quiere dejar el pañal. Muy bien, hay un retroceso. Muy bien, Cintia. Sí. Javier, aquí estábamos viendo un caso de nacimiento del segundo hijo y que hay un retroceso en el comportamiento de la pequeña, pero es muy hiperactiva en casa y muy tranquilita en el colegio. Claro. Bueno, ahí estamos hablando de un caso de algún problema de conducta con una razón o con una raíz como la que vemos, ¿no? Un poco de celos también, un poco de llamar la atención. Claro. Hay que ser, los padres tienen una responsabilidad no solamente por criar a los hijos, sino por formarlos. Y formar personas no es nada sencillo. Y dejar a un niño de pronto, no quisiera decir la palabra de lado, por el menor, pero se hace, lamentablemente sí suena feo, pero no debe pasar porque lo dejamos de lado, le baja la autoestima. Y comienzan las inseguridades. Las inseguridades y eso se va marcando.
y se presenta después en la adolescencia. En la Clínica Médica Cayetano Heredia hay casos donde ya son adolescentes y vienen con los problemas justamente que empezaron así. Así es, Cintia. Entonces, usted lo que tiene que hacer es darle mucha atención a la pequeña. El chiquitito todavía no se da cuenta de algunas cosas, pero que ella se sienta segura. ¿Cuál es la responsabilidad de los psicólogos en los colegios? ¿Hasta dónde deben de llegar y cuál es esa función para evitar problemas mayores? Bueno, los psicólogos de los colegios tienen una gran responsabilidad en estos casos de problemas de conducta como la hiperactividad. Ellos son los encargados en coordinación con los docentes de supervisar, identificar a los niños que tienen estas dificultades. Pero lo que sí es más recomendable que ellos den un diagnóstico presuntivo y no un diagnóstico definitivo de algún problema que ellos detecten, ya que es conveniente derivarlo ya a un psicoterapeuta o un psicólogo clínico para que pueda dedicarse netamente a evaluarlo, hacer un descarte y ver la mejor forma de aplicarle una terapia. He visto que en Canadá, por ejemplo, hay aulas con bicicletas, es decir, cuando hay un diagnóstico de un niño hiperactivo, lo sientan en la carpeta, está atendiendo la clase, pero está pedaleando por debajo. En el Perú no tenemos estas posibilidades, pero ¿podremos reemplazar con otro elemento? De repente un niño puede tener algo en la mano para poder atender la clase. ¿Eso es verdad? Cuando se concentran en algo, ¿pueden mantener la atención? Es cierto, cuando ellos tienen algún objeto o situación que les gusta, se concentran ahí. Entonces hay que identificar y esa es función del Perdóneme, padre. y uno como padre dice, deja el lapicero que no estás prestando atención, deja ese lapicero y presta atención a lo que dice la profesora. Y Exactamente. justamente necesita algo entonces. Ese es a veces el error que como padre se comete y no se da cuenta uno. Pero justamente en ese detalle, donde él más pone atención, es donde el padre debe identificar y decir, ok, perfecto, pones más atención y puedes hacer otras cosas, perfecto, entonces te voy a ayudar. En el colegio es más complicado, de acuerdo al objeto que sea, porque no estamos adecuados, ¿no? El sistema educacional no está adecuado a que el niño lo puedas adaptar bien, sino que quieres que el niño se adapte a este sistema. Y ahí vienen las complicaciones. Pero en realidad se debería permitir ciertas cosas y aprovechar esta hiperactividad, esta energía del niño en cosas positivas y productivas. Mire, yo le agradezco con esta respuesta que ha dado porque es fundamental para muchos padres que nos están viendo y los errores que cometemos y cómo podemos complicar un diagnóstico. Vamos con más llamadas y ya tenemos ahora a Sofía. Sofía, muy buenas tardes. Aquí desde Comas, ella nos está llamando y aquí Javier la escucha. Adelante. Buenas tardes, doctor. Tengo mi nieto que tiene 6 años y él fue diagnosticado con TDAH. Es un niño demasiado inquieto que ya no sé la verdad qué hacer porque hasta deja de lado los juguetes y me saca los tuppers, ganchos, todo lo que hay en la casa. Es una cosa que no está tranquilo, ¿no? Yo lo estuve llevando a una psicóloga que me recomendaron, pero la verdad se me hacía demasiado, les hicimos de Comas hasta Santa Anita, y no encuentro hasta ahorita un centro, un lugar donde poder recibir una ayuda para él, ¿no? Porque me dicen, la psicóloga que lo vio me dijo que tenía que llevar terapia de lenguaje, terapia de conducta y terapia emocional. Claro, y eso significa, para Sofía, sinceramente, tiempo. no sé si ustedes me pueden ayudar. A ver, Sofía, ¿Dónde vamos a puedo plantearle... llevarlo? Sí, la entendemos perfectamente. Un tema de tiempo y también económico. A veces piden muchas terapias y claro, ¿por dónde empiezo de acuerdo a mi bolsillo para poder ayudar a mi hijo y a dónde llevarlo? Claro, eso es usual, ¿no? En muchos casos de ese tipo, donde a veces los padres tienen la opción de poder atender a sus hijos con esta dificultad, pero a veces no hay los medios o no hay la forma de llegar. Ahora, dentro de la terapia que se aplica, la terapia psicológica o farmacológica o psicoeducativa que también se aplica para estos casos, está educar a los padres. Es importantísimo que los padres primero conozcan bien de qué se trata esta dificultad, este trastorno. Sepan que los pros y los contras, porque hay pros también, la energía, aprovecharla, lo que estamos hablando hace un momento. También es importante que los padres refuercen el lazo afectivo. Es más importante de lo que creen. El niño con hiperactividad necesita el lazo afectivo de los padres o de la persona que más Que lo está que lo está cuidando, ¿no? En este caso.
los tiempos son valiosos. Cada tiempo, cada hora, ya sea que padres trabajen, porque pasan muchos casos, como me parece que es el caso que hemos visto anteriormente, donde los padres trabajan y bueno, la abuela se encarga de criarlo, pero esos tiempos, así parezcan cortos, son valiosos, son muy importantes para fortalecer eso y tratar de darle pautas, tocar al niño para decirle que te estoy avisando que me hagas caso, mírame de frente para poder captar la atención y luego explicarle y hacer rutinas. Es Fundamentales importante. las rutinas. Vamos ahora con otra llamada. Tenemos a Lisette desde San Martín de Porres. Lisette, aquí la escuchamos. Adelante. Buenas tardes. Mi consulta es para saber a qué edad se define la hiperactividad, porque yo tengo un niñito de 5 años, ya, y a él me dijeron que era un niño con autismo, pero en todo el tratamiento lo descartaron, pero todavía está en un proceso, me dicen, ¿no? Porque él no se concentra así nomás, o sea, cuando yo le ayudo con las tareas, él está mirando a otro lado, está agarrando otra cosa, así, y entonces, pero la psiquiatra me dijo que todavía está en un proceso. Y hay veces en el colegio también, la profesora se voltea y él ya está agarrando a la amiguita, o está jugando, haciendo algo, y no se puede. Entonces la profesora me dijo, pero ¿cuál es su diagnóstico? Claro, y yo le digo, está en proceso todavía. No, quieren el diagnóstico, quieren el papelito, ¿no? A ver, ¿cómo hacemos y a qué edad se puede empezar a dar un diagnóstico y qué pruebas se necesitan para tal? Bueno, se puede diagnosticar a partir de entre 6 y 7 años, ya se puede diagnosticar el tema de TDAH. Antes se puede tener indicios, pero lo que pasa es que el niño está creciendo y, como bien dice, está en proceso de formación. Su cerebro se está transformando, se está creciendo, está madurando y eso requiere obviamente tiempo. Va a haber comportamientos distractores, pero también habría que ver cómo está el tema en la casa o en el colegio. Si es que hay algún factor, puede ser otro niño que ocasiona la distracción. Puede ser que en casa también no haya el ambiente adecuado. Cuando a veces el niño tiene que hacer sus tareas en un espacio compartido, se distrae más rápido. Hablamos de redes sociales también, hablamos de celular, hablamos de laptop, entonces es más complicado. ¿Qué tan concentrada está también la madre para atenderlo, Exacto. ¿no? Vámonos ahora hasta Pichanaki, que está Jimmy en la línea. Escuchamos la consulta. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jimmy. Mi consulta es para preguntar sobre... Tengo mi hijo de 10 años y lo cual su comportamiento en la escuela es tranquilo, pero en casa como está escuchando, tiene esas manías de estar cogiendo cualquier cosa y al momento de enseñarlo, tratar de ayudarle en sus tareas, medio que se cuidan, no quiere, se siente oprimido, algo así. A ver. ¿Qué es lo que puedo hacer? A ver, Jimmy, vamos a preguntar aquí a nuestro especialista. Es verdad, bueno, también lo mismo, es un niño tranquilo en el colegio, pero en casa no quiere hacer las tareas, se distrae, juega, agarra los objetos, y aquí hay una gran responsabilidad y un trabajo para los padres. Claro, hay que identificar qué pasa, porque aparentemente donde más se sociabiliza, que es el colegio, está bien. Se siente acogido, se siente bien, se desempeña bien, pero en casa, donde debería ser al contrario, sentirse más protegido, más tranquilo, no, se desordena, hiperactúa, entonces hay que identificar qué, pero eso viene en casa. Hay algo que está pasando en casa, probablemente esté solo o no esté solo, o está algún tipo de reacción de los padres, como hablábamos al inicio. De repente también ante una travesura hay gritos, hay algún tipo de maltrato, hay tipo de palabras específicas que le están afectando y eso hace que, bueno, se frustre y no quiere hacer nada. Exacto, a veces repetimos lo que hicieron con nosotros, nuestros padres, pero que no tenían el conocimiento de ahora con nuestros hijos. Así que tenemos mucha información, hay que leer, hay que prepararnos para poder ayudarlos. Vamos a continuar con el tema de la hiperactividad en niños aquí. Nuestro especialista está en el estudio, pero nos vamos rápidamente nuevamente hasta el Potao. Adelante, Aura. Fátima, efectivamente, bueno, seguimos por aquí, pero ahora ya nos hemos trasladado al área donde se realiza la equinoterapia. Y quiero compartir
un datito bien curioso que creo que probablemente muy poca gente sabe. Y es que cuando al equino se le denomina caballo es porque ha sido castrado, pero si no, se le debería denominar potro. Y la gente normalmente dice caballo, 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 pero es un término que debería ser equino, y cuando es castrado, caballo, y cuando no lo es, sería potro. Bueno, solamente quería compartir ese conocimiento tan interesante. Pero bueno, para eso y para complementar muchísimo más sobre las terapias, estoy con la suboficial brigadier de la Policía Nacional del Perú, Paula Venegas, que es la encargada y coordinadora del Centro de Equinoterapia Potao de la PNP. Primero, muchas gracias nuevamente por abrirnos las puertas de este maravilloso lugar. ¿Cómo se inicia las terapias de la equinoterapia aquí en el Potao? Bien, la equinoterapia aquí en el Potao, en la Policía Nacional, fue a propuesta del agregado policial comandante que estuvo en Brasil, que tenía precisamente una hijita con síndrome de Down. Y él al trabajar ahí en Brasil vio el trabajo que hacían allá con los equinos y los niños con habilidades especiales. Así que trajo la propuesta y se sumó todo un equipo en el año 99 que sacó adelante el poder crear un centro de equinoterapia. Así que se inició un piloto que dio muy buenos resultados con un número pequeño de niños. Y al obtenerse buenos resultados, en realidad el comando dispuso que se cree el Centro de Equinoterapia Potao PNP oficialmente en el año 2004. Bien, entonces, después de todo ese piloto empiezan a realizarse estas terapias. ¿Y cómo se realiza precisamente? Estamos observando algunos, usted mencionaba que hay un caso aquí de un pequeño que tiene este diagnóstico de hiperactividad. Y bueno, asimismo también, sumando esta pregunta, ¿cómo se realiza el entrenamiento del caballo preciso para el niño? Sí, aquí trabajamos con diversos diagnósticos en realidad. Los chicos vienen con condiciones especiales y precisamente tenemos aquí a un niño que viene a canalizar sus energías sobre el caballo porque tiene esa condición de hiperactividad. Que por cierto el caballo le ayuda mucho a canalizar eso que tiene en demasía. Los caballos que utilizamos aquí son caballos que tienen ciertas características en realidad. No cualquier caballo puede ser apto para equinoterapia. En principio parte por la edad. El caballo para equinoterapia debe tener una edad más o menos de 10 años para arriba. Claro. No es como el humano, 10 años más o menos, un caballo es de 35 años por ahí, ¿no? En humano. Maduro. Maduro, donde ya está el carácter, el temperamento definido. Ahora, el caballo no tiene que ser tan alto para poder maniobrar las actividades con los chicos, porque si fuera muy alto, yo que soy pequeña no podría tampoco, y no podría darse esa suerte de control sobre el niño que está trabajando. Ahora, tiene que tener grupa ancha también para que podamos de alguna manera apoyarnos sobre esa parte del cuerpo y trabajar aspectos sensoriales, sobre todo al tocar la grupa. Bien, perfecto. Y bueno, según durante todo su tiempo de experiencia que sé que inicia en el 2004, ¿qué casos y progresos de éxito han marcado un poco este trayecto? Bueno, muchos casos se han presentado aquí que en ocasiones algunos padres los han catalogado como milagrosos, como el caso de chicos con autismo sobre todo. Estuve aquí trabajando con dos gemelas que no hablaba una de las gemelas, y Camila, recuerdo a ella, y que seguíamos trabajando ya como la 8ª sesión y estimulábamos la verbalización de palabras, hasta que un buen día le dijimos saluda a la mamá y la niña simplemente dijo hola mamá, y la mami se paró del asiento, se puso a llorar y fue un logro de verdad que obtuvimos aquí con los caballos, y qué maravillosa manera de estimularlos con ellos, ¿no? Definitivamente sí, este contacto que tiene el ser humano con los animales en general es fantástico, es maravilloso. Los animales tienen un poder y una nobleza gigante, pero solo ya para cerrar, porque sé que tenemos muchas llamadas ahí. ¿Cómo inicia su amor por los caballos, suboficial? Porque le escucho hablar y hay tanto amor de por medio. Brevemente cuéntenos, por favor. Creo que el amor por los caballos me nace desde la sangre, porque mi padre fue un suboficial de caballería y creo que por ahí vino mi amor a los caballos. En el año 94 llegué a esta grandiosa unidad y lo primero que encontré fueron caballos que me apasionan, por cierto, y estar en contacto con ellos, yo puedo testificar de manera personal esa sensación que deben de tener los niños cuando están cerca de ellos. Perfecto. Bueno, suboficial brigadier de la Policía Nacional del Perú, Paula Venegas, que es la encargada y coordinadora del Centro de Equinoterapia Potao PNP. Ya vamos a especificar en breve
breve, cómo se puede llegar a este lugar, es totalmente gratuito, pero de verdad agradecerle la calidad de seres humanos que tienen también nuestros efectivos policiales, definitivamente. Así que bueno, Fátima, otro pedacito más que estamos desarrollando aquí, pero ya regresamos con mucha más información. Muchas gracias. Como siempre, muchas gracias, Aura. Y nosotros vamos a ir rápidamente a una pausa para seguir hablando de equinoterapia. Y también se encuentra aquí con nosotros en el estudio Javier Flores, psicólogo clínico de la Clínica Médica Cayetano Heredia, para seguir conversando sobre hiperactividad en niños. Vamos a regresar para preguntarle, ¿se medica a un niño hiperactivo? ¿Por qué es importante el diagnóstico? ¿Y pueden ser exitosos en el futuro? Regresamos con todo esto aquí en Cuerpo Médico. Bienvenidos a un momento de nutrición aquí en Cuerpo Médico. El día de hoy vamos a conocer qué nutrientes va a ayudar a un niño con hiperactividad y principalmente vamos a conocer en qué alimentos se encuentran. Hay que recordar que un niño con hiperactividad, las necesidades de proteínas se incrementan. Cuando hablo de proteínas, hablo de dos grupos principales. Proteínas de origen animal, que generalmente están los huevos, la leche y las carnes. Importante porque este tipo de proteínas se absorbe con mayor facilidad que las proteínas de origen vegetal, que generalmente las encontramos en los cereales, en los tubérculos y en algunos vegetales. Dentro del mundo de las proteínas hay aminoácidos importantes que no debe faltar dentro de la alimentación de un niño, en este caso con hiperactividad y en general con todos los niños. Estoy hablando principalmente de la fenilalanina y la tirosina. Son aminoácidos precursores de unas hormonas que se encuentran disminuidos en niños con hiperactividad, como por ejemplo la adrenalina, la noradrenalina y la dopamina. Estos aminoácidos, la fenilalanina y la tirosina, se encuentran principalmente en alimentos como los lácteos, la leche, el yogur, el queso, ¿no? Que tranquilamente podemos iniciar el día con un buen desayuno con este tipo de grupo de alimentos. También lo encontramos en el huevo, que es otro alimento muy importante de alta calidad proteica. Y si queremos ya irnos a un almuerzo, pues utilicemos el pescado, que es muy importante por el tipo de proteína que este tiene y la recomendación es hacer y consumir 2 veces a la semana. Hay otro aminoácido importante también por la característica propia de estos niños que tienden a tener poco sueño o ser de repente distraídos, es el triptófano, ¿no? Es llamemos el aminoácido de la felicidad porque es un precursor de la serotonina, que es una hormona que se encarga de podernos dar la tranquilidad, ¿no? Importante en estos niños. Hay otro aminoácido también importante o nutriente importante, como es el caso de la colina, que es un nutriente que va directo al cerebro, ¿no? Es justamente para lograr el adecuado aprendizaje, tener una adecuada concentración, que justamente es una de las características débiles que tienen estos niños, ¿no? Hay otro nutriente importante como son los ácidos grasos, esenciales porque nuestro cuerpo no lo puede producir y eso los encontramos principalmente en los frutos secos, ¿no? Especialmente el omega 3. Y hay un nutriente importantísimo para el cerebro que es el DHA y lo encontramos en gran cantidad en el pescado o en el atún. El tipo de preparación es muy importante. Generalmente nosotros a nuestros hijos les damos el pescado frito, pero cuando nosotros freímos el pescado estamos disminuyendo gran cantidad del DHA. Lo que se recomienda es consumir
sudado de pescado, por ejemplo, un sudado de pescado, o nuestro plato pues abanderado, que es nuestro ceviche, que es donde vamos a tener mayor cantidad de este nutriente. Dentro de este grupo también, dentro de los ácidos grasos, ¿cómo detectar de repente que tenemos bajo consumo de ácidos grasos? Es cuando tenemos la piel un poco reseca, ¿no? Aparte de lubricarnos, también nos va a ayudar a nutrir nuestro cerebro. Podemos encontrar este tipo de nutriente, tanto la colina como el triptófano, lo vamos a encontrar en frutas como lo que es la piña, el plátano, la palta, ¿no? Y algunos vegetales que son importantes que podemos ahí acondicionar con una ensalada de fruta. Fátima, y otro punto importante es el agua. La cantidad de agua recomendada en estos niños son 6 vasos al día, que es importante. ¿Por qué? Porque son como un vehículo que va a ayudar a que todos estos nutrientes que son importantes puedan llegar a sus células. Importantísimo no olvidar eso. ¿Y esos chupetitos que están por ahí están permitidos, totalmente prohibidos por un niño hiperactivo? ¿Qué pasa con los dulces? ¿Qué pasa con el dulce? El dulce tiende a transformarse, como es sacarosa, tiende a transformarse rápidamente en glucosa. Entonces va a dar la energía rápida al organismo y es lo que el niño ya está hiperactivo. Entonces le va a dar esa energía, que por eso se trata de restringir y se trata de disminuir el consumo de este nutriente. Muy bien, ya lo saben entonces qué importante es ser cuidadosos con el consumo de dulce. Nos vamos nuevamente hasta el Potao, Aura. Así es, Fátima. Bueno, definitivamente no podíamos dejar la parte médica que trabaja también de la mano con la equinoterapia y con todos los efectivos policiales que realizan esta labor tan loable, definitivamente. Y para poder hablar un poquito más desde la parte de la terapia, de la fisioterapia, estoy con la mayor en servicio de la Policía Nacional del Perú, la licenciada Janet Álvarez, que es la fisioterapeuta. Primero, creo que todos nos estamos preguntando, licenciada, ¿cómo es que hacemos que nuestros niños lleguen aquí? Ok. Bueno, ante todo, buenas tardes. Sí, acá lo primero que hacemos es recepcionar al niño previa recomendación o previa indicación profesional. En este caso, los niños vienen con una indicación médica, que puede ser del neurólogo, rehabilitador, o una recomendación del psicólogo o fisioterapeuta o profesoras de educación especial. Estos niños vienen aquí y son evaluados por un equipo multidisciplinario. El equipo multidisciplinario lo formamos el médico neurólogo, el médico rehabilitador, quien le habla, licenciada fisioterapeuta, la psicóloga y la docente en educación especial. Y obviamente con el apoyo fundamental y básico del equipo ecuestre de acá del Centro de Equinoterapia del Potao. Bueno, definitivamente es todo un equipo multidisciplinario para tener el cuidado tanto del equino como de los niños. Pero bueno, ¿cuáles son las patologías más frecuentes que usted, licenciada, ha podido ver o con los que ha trabajado normalmente? Sí, acá en nuestro equipo sobre todo hemos encontrado a niños recomendados o indicados con el diagnóstico de trastorno de espectro autista, TEAS, niños con deficiencias de atención e hiperactividad, niños con problemas de conducta, niños con problemas neurológicos tipo parálisis cerebral y síndrome de Down, y entre otros problemas conductuales, ¿no? Como bien estaba mencionando el especialista con el tema de hoy día, ¿no? Que es el tema de hiperactividad. Bueno, acá también hemos tenido muchos niños con esos casos y muchas de las patologías justamente cursan con hiperactividad. Y sí, pues los resultados aquí son maravillosos, ¿no? Como una terapia complementaria, ¿no? Claro, por supuesto. Y ahora, estamos observando que los niños están colocando sus manitos con pintura. ¿Podemos aclarar un poco cómo es que realizan este tinte justamente para que no sea nocivo ni para los niños ni para los animales? Sí, justamente estas pinturas están hechas de base natural. O sea, tienen como ingredientes agua, harina y tinta vegetal, natural, ¿ok? Eso tiene duración inmediata. Esto evita cualquier tipo de reacción alérgica del animal, del caballito y del niño, obviamente, ¿no? Y entonces esto es muy importante porque es un abordaje sensorial, ¿no? Para que el niño tenga el contacto directo con el caballo, pueda tocarlo, como vemos acá. El trabajo que hacen los chicos del equipo del Centro de Equinoterapia del Potao. Mira, interesante, ellos eligen los colores
que también es importante que el niño determine el color, que tenga la sensación de la pintura y que finalmente tenga el contacto con el caballo. Exacto, Y estos como caballitos son muy tolerantes con eso, son Exacto. entrenados específicamente para eso. Sí, exactamente. Por eso cuidamos acá el caballo es fundamental, que no haga ningún tipo de alergia, y lo mismo con los niños. Acá todo lo que usamos es natural, vegetal, y no hay ningún riesgo. Bien, licenciada, de verdad creo que también es importante mencionar, como para ya ir cerrando, los beneficios que dentro de su experiencia a lo largo de todos estos años y ese trabajo ha encontrado usted en este contacto que tiene el niño con el caballo. Como profesional de la salud tenemos 3 principios fundamentales del caballo, ¿no? Que es el calor, como mencionaba, el calor del caballo mismo, el pulso rítmico que tiene el caballo, ya que justamente mencionaba el profesional, que transmite esa tranquilidad, esa confianza, esa relajación, sobre todo en los niños hiperactivos. Y lo último es el patrón de marcha que tiene el caballo, que simula una locomoción humana. Eso como principio, por así decirlo, clínico, pero ahora eso no se limita a eso, es más biopsicosocial, o sea, también tiene una aplicación en el aspecto cognitivo, ya, porque como ven, ayuda, por ejemplo, con los colores, ya, para que refuerce ese tema. También tenemos el tema psicológico de la confianza, de que regulan un poco su conducta, o sea, en el aspecto es integral el abordaje, y los resultados que tienen son maravillosos, y yo he sido testigo de que acá de verdad que hacen, como dice la especialista acá en equinoterapia, es milagroso, es milagroso. Y es verdad, yo la escucho, la veo, y definitivamente hay una base científica, hay una base académica. Sin embargo, creo que el desarrollo de cada niño, esa compenetración con el animal, con el equino, es totalmente particular e independiente una cosa de la otra. Así es. Bueno, licenciada, muchísimas gracias. Solamente para saber, ¿hay algún lugar donde se pueda llamar, algún número telefónico, algún correo electrónico de pronto para poder comunicarnos? El Centro de Equinoterapia de Potao está ubicado acá en el RIMAC, en la Girón Cajamarca. Estamos igual, nos pueden encontrar en el Facebook, igual en YouTube, hay bastante reportajes sobre ello. Así que los esperamos, es un servicio que da la familia policial a nuestra comunidad. Bien, hemos estado aquí entonces, Fátima, en el Potao, en la unidad histórica de la Policía Montada, el Potao, donde se realiza la equinoterapia, que es totalmente gratuita a la población. Solamente hay que venir derivados de algún especialista, definitivamente, pasar por un control médico aquí y finalmente poder disfrutar y poder vivir los resultados que traen estos animales tan beneficiosos y tan cariñosos y tan bondadosos, definitivamente. Así que bueno, hemos terminado por aquí, pero bueno, ya, regresamos con toda la información que se tiene que desarrollar en el estudio. Muchas gracias a toda la gente tan maravillosa del Potao y por ayudar con el trabajo con estos niños. Hay unas frases que a mí de verdad me conmueven y lo conversábamos con Javier. Muchos niños dicen, no sé por qué mis papás me gritan, no lo entiendo. Y tampoco entiendo por qué mis amigos no quieren jugar conmigo. Ellos tienen una manera de ser y no los entendemos realmente. Ese es el problema en sí. Los padres o inclusive los profesores a veces no entienden cómo se siente el niño. Como tú decías y lo conversábamos, el niño no sabe por qué le gritan, por qué lo tratan, por qué le están corrigiendo a cada rato la misma situación, porque él no entiende que eso está mal, no entiende que se está equivocando. No lo hace por molestar al adulto. No, es más, va con sus compañeros y va a velocidad, choca, y no lo hace porque quiere agredirlo, sino simplemente porque no controla, no tiene el control de sus impulsos. Entonces lo denominan agresivo, lo denominan que es poco inteligente porque no se puede atender. Entonces cada vez se frustra, y si dejamos que esto siga avanzando, obviamente va a haber consecuencias y no recomendadas para un niño y para un futuro adolescente. ¿Se tiene que medicar a todo niño con ese diagnóstico? No necesariamente, va a depender mucho del nivel de este diagnóstico que lo tenga. Si es leve, digamos que se puede manejar en terapia cognitivo-conductual con los padres y a la vez con los educadores. Si ya el tema es un poquito más elevado, ya es un tema moderado, entonces sí es recomendable trabajar en conjunto, ya sea con la parte psiquiatra infantil, pediatra o neurólogo y psicología a la vez, para tratar en medicación, también en terapia psicológica, tratar de solucionar y ayudar en el proceso. Pero además quiero decir a los padres que el hecho de tener ese diagnóstico nos ayuda a nosotros para entender a nuestros hijos, pero que además pueden lograrlo todo en la vida. Yo no sé si usted me podría decir algunos nombres de famosos que han tenido ese diagnóstico y han logrado conquistar el mundo. Bueno, para mencionar dos, Steve Jobs y Bill Gates.
famosos en la actuación, Jim Carrey, por ejemplo, todos ellos han sido diagnosticados de niños con TDAH y controlado, obviamente lo descubrieron a tiempo sus padres, los trataron, los controlaron y bueno, ya sabemos el resultado, son personalidades que han de alguna forma siempre contribuido a cambiar el mundo. Ahorita nos están viendo muchos padres en casa y se están preguntando, mi hijo puede tener ese diagnóstico, ¿cuáles son las características más resaltantes al verlos en casa en este momento? Bueno, primero que este tipo de características tiene que entenderlo por más de 6 meses. Tiene que ser en todos los lugares donde vaya el niño. La hiperactividad, la impulsividad, la poca atención a las cosas, el intervenir en conversaciones que ni siquiera sabe de lo que están hablando, verborrea, estar inquieto, jalando, molestando, diciendo, agarrando cosas. Esas características son básicas y sobre todo la poca atención. Se distrae con rapidez. Puedes estar leyendo algo, puedes estar viendo algo, pasa por aquí una mosca o pasa algo, se distrae inmediatamente y se olvidó de lo que estaba haciendo. Y el tema de cómo se alimentan y el sueño. Bueno, el sueño es importantísimo y eso también es una característica para ir descartando, ¿no? El profesional tiene que descartar ciertas cosas que pasan en casa. Por eso el ambiente familiar es importante. Si no tiene sus horas de sueño correctamente, obviamente va a tener alteraciones en la conducta en el día. Y hay que identificar sobre todo qué tipo de molestias tiene en la casa y con qué personas se está quedando que probablemente le puede ocasionar algún problema. Claro, es que a veces pensamos que nuestro hijo tiene que ir al ritmo nuestro y no es así. O sea, si yo tengo que trabajar hasta las 11 de la noche, X cosas en casa, yo no puedo hacer que mi hijo esté despierto hasta las 11 de la noche. Yo tengo que parar y acostarlo a las 8 para que tenga la cantidad necesaria de horas de sueño. Entonces hay que tener también mucho cuidado y es lo que aquí Javier nos está diciendo. Vamos por favor con una pregunta de redes que ya la tenemos lista y es la siguiente a través del WhatsApp. Toribio Montenegro pregunta, ¿el TDAH se manifiesta de la misma manera en todas las personas? No. Cada persona es totalmente individual, diferente. Yo siempre digo que cada uno es un universo diferente. Va a depender mucho también de la historia familiar, va a depender mucho del embarazo de la madre, de qué cuidados ha tenido, va a depender mucho de lo que el niño esté expuesto ya teniendo de repente 1 año, 2 años. Inclusive se ha comprobado que al estar expuesto a sustancias químicas como el plomo, eso va a originar que poco a poco se origina la hiperactividad. También el embarazo, en el caso de la madre, si la madre ha fumado, por ejemplo, también se ha comprobado que hay más riesgo de que tenga este trastorno el niño, o sea un embarazo, un parto prematuro o con problemas de aborto o intentos de aborto. Entonces, siempre va a haber un riesgo más marcado en eso. Bueno, le agradecemos muchísimo su presencia, es un tema muy importante y para seguir conversándolo también en otra oportunidad. ¿Cuáles serían finalmente las conclusiones y recomendaciones para todos los que nos están viendo en este momento? Bueno, para los padres sobre todo es importante. Siempre trabajo yo que el 80% es la terapia con los padres y 20% con los niños. ¿Por qué? Porque depende mucho de ellos. Los padres, cuando ya se ha diagnosticado este trastorno, es importante no etiquetar. El problema que ocurre es que etiquetamos al niño y una vez que es etiquetado se margina él mismo, los compañeros identifican este malestar, lo van haciendo a un lado, él se siente deprimido, se frustra, entonces estamos formando por personas, lo que hablamos hace un momento. Entonces es importante que tengamos mucho cuidado, mucho afecto, mucha comunicación, mucho trato y comunicación con los docentes, con el colegio para saber qué está pasando. Es lo más importante y poder llevarlo a un especialista preveniendo alguna dificultad de aprendizaje o de conducta. Bueno, muchísimas gracias. Creo que ha sido una llamada muy fuerte de atención para los padres y sobre todo no hay que etiquetar. No hay que decirle a nuestro niño, sí, pues es que tú tienes diagnóstico hiperactivo y por eso eres así. Hay que tener la madurez necesaria, el corazón grande para contener justamente a nuestros niños y ellos dependen de nosotros. Y el éxito de ellos también es el nuestro, así que vamos a aprender como padres. Javier, le agradecemos muchísimo su presencia aquí. Ha estado Javier Flores, psicólogo clínico de la Clínica Médica Cayetano Heredia y creo que muy pronto estaremos conversando más sobre este tema. Gracias por haber estado en Cuerpo Médico. Tenemos que hacer una pausa muy breve, regresamos con lo último del programa. Volvemos.
Estamos aquí en la parte final de Cuerpo Médico y hoy también hemos aprendido muchísimo. Yo quiero saber este aprendizaje que ha tenido Aura en el Potao. Bueno, Fátima, definitivamente me acompañan aquí ya para cerrar los encargados de este gran programa, que de verdad quisiera volver a mencionarlos: al comandante de la Policía Nacional del Perú, Miguel Barriga, a la suboficial brigadier encargada del Centro de Equinoterapia y coordinadora también, Paula Venegas, y también la mayor en servicio de la Policía Nacional del Perú, la licenciada Janet Álvarez, que es la fisioterapeuta del área. Y también a todos los implicados que han permitido esta organización, al capitán Pollo, que yo sé que no está aquí, está por allá observándonos, y a las estrellas de esta tarde, definitivamente, los equinos, los caballos, que tienen con mucha solidaridad ese trabajo con los niños. Voy a pedirle por favor al comandante que abiertamente invite a la población que necesite de formar parte de esta equinoterapia, a que las puertas están abiertas del Potao. Bueno, aprovechando la presencia de este precioso canal, invito a la sociedad en general a acercarse a la unidad de policía montada ubicada en el Jirón Cajamarca 661 para poder brindarle este servicio, que lo hacemos sin ningún interés económico, solamente para servir a la sociedad. Muchas gracias, comandante. No sé, suboficial, si desea agregar algo. Sí, gracias por la confianza que nos tienen, papás, mamás. Este servicio lo brinda su Policía Nacional del Perú de manera gratuita. Licenciada, ¿algo que agregar? Yo creo que ustedes como especialistas forman parte de este gran equipo multidisciplinario. Esta hermosa institución le da la bienvenida a todos los que quieran y necesiten de nuestros servicios. Bienvenidos todos. Bien, ok, muy bien. Fátima, nosotros cerramos aquí. Definitivamente hay mucho más por conocer y esto solamente es un cachito de todo lo que la salud y la nación tiene para ofrecer a la población en general. Así que nos despedimos por acá. Bueno, ahora, como siempre, un gran trabajo, muchísima coordinación para lograr y sobre todo descubrir que tenemos posibilidades gratuitas para ayudar a nuestros hijos. Youmi, la alimentación nuevamente es parte de nuestra vida y a veces los padres, para que el niño ya no nos moleste, le damos un postrecito, un dulcecito y lo llenamos de dulces, y lo que podemos estar haciendo, ¿no? Así es, y qué tan importante pues es lograr una alimentación que sea balanceada y donde podamos incluir todos esos nutrientes que son muy importantes para poderlos ayudar. Y no se trata de privarlos del dulce, ¿no? Le podemos dar un rico chocolate con bastante cacao, podemos darles algo preparado en casa, un postre antiguo, un arroz con leche, no sé, ¿no? Así es, si es un chocolate 100% cacao, mejor todavía. Bueno, yo quiero decirle a los padres que nos están viendo que por favor tengan paciencia. Nadie nace sabiendo cómo ser padre, pero más aún cuando nos dan el diagnóstico de un niño con algún diagnóstico así. No les peguen a los chicos, no los griten, no los jaloneen. Ellos no entienden por qué no pueden ir al ritmo de ustedes y no tienen por qué los niños ir a nuestro ritmo. Yo les ruego encarecidamente que respiren hondo, que nos llamen. Si están en un ataque de crisis, escríbanos, pero no den el siguiente paso de maltratar a su niño, porque para usted, para ese niño, usted es su Dios, es su rey. Y cuando ese rey le lastima al niño, puede hacer cosas terribles más adelante. Vamos a ayudar a todos los niños con hiperactividad y a los padres tengan la tranquilidad que así acá siempre vamos a estar para ayudarlos. Nos vamos, pero el lunes vamos a tener un tema muy importante, ¿no? Vamos a estar con la donación de órganos. Nos vamos, Youmi, nos vamos también despidiendo desde el Potao y nos reencontramos el día lunes. Chao.